Capítulo 17. Samantha. Samantha estaba en la estación de carga del Telecilla, con Teddy y Jeff, tarareando una melodía improvisada en voz baja, cuando a Jeff se le cayó el teléfono del bolsillo. «Perdón», exclamó mientras salía corriendo detrás de él para recogerlo. Antes de que Sam tuviera tiempo de reaccionar, la silla había rodeado la columna central en su dirección, dejándola sin más elección que montarse con Teddy. Este se volvió hacia ella, como si quisiera decir algo, pero Samantha le dio deliberadamente la espalda. No tenía la obligación de entretenerlo hasta que llegara a su auténtica cita. Dejó vagar la mirada por la montaña, sobre la que no veía el momento de deslizarse sin ataduras. El mundo era un remolino blanco cuando Sam se despertó esa mañana. Nubes blancas que temblaban cargadas de nieve, un viento blanco que lo azotaba todo a su alrededor. Se apresuró a ponerse el equipo para la nieve y se dirigió a la planta de abajo, donde se habían reunido unos cuantos miembros de la familia. Jeff se levantó de un salto cuando llegó. «Estamos aislados. Se han cerrado las dos vías de acceso, la 145 y el paso de Red Mountain. Lo que significa que Beatriz todavía está atrapada en Montrose». La reina observó con incomodidad a Teddy, que estaba sentado a la mesa de la cocina, desayunando un bocadillo hecho con pan de beigel. Como no hayan reabierto las carreteras para esta tarde, se perderá la fiesta. A Sam no la preocupaba especialmente que Beatriz llegara a tiempo o no a la celebración de Nochevieja. Sus ojos se encontraron con los de Jeff, los dos compartían la misma sonrisa radiante de cómplice trepidación. El aislamiento era la condición meteorológica soñada de todo esquiador. Cuando había nevado tanto que las carreteras estaban cortadas, pero la montaña permanecía abierta. La nieve por sí sola no era suficiente para cerrar una estación de esquí, solo los fuertes vientos, los cuales impedían el uso seguro de los telesillas. El aislamiento, por tanto, era sinónimo de unas vistas increíbles sumadas al lujo de poder disfrutar de la montaña prácticamente para ti en exclusiva, puesto que las carreteras cortadas evitaban que nadie más pudiera esquiar aparte de los que ya estaban en la localidad. En tal caso, será mejor que nos pongamos en marcha. Sam se dirigió al vestíbulo para ponerse las botas y la chaqueta, y después cogió su tabla de snowboard, cubierta de pegatinas y calcomanías. ¿Quién viene? La mirada de Sam estaba puesta en su padre, que por lo general vivía para esta clase de días, pero él sacudió la cabeza. «Esta mañana os dejaré la montaña a los jóvenes». Lo dijo con una sonrisa, pero Sam no pudo dejar de fijarse en lo agotado que parecía. Tenía los ojos rodeados de finas arrugas, y los hombros inusitadamente encorvados. Miró de reojo a Nina, que se disculpó con una sonrisa mientras levantaba una gruesa novela de fantasía. «Creo que me quedaré en casa. Además, solo sería un lastre en un día como este». Luego, para horror de Sam, fue Teddy el que se apuntó. «Yo estaría encantado de ir, si a ti no te importa». «Claro», replicó Sam, un latido después. No se le ocurría ninguna excusa razonable para librarse de él. Habían empezado en las pistas de Goldie, avanzando constantemente a través de la montaña. Sam tuvo que admitir a regañadientes que Teddy era muy buen esquiador. No lograba darle esquinazo por mucho que lo intentara, y llevaba toda la mañana intentándolo. «Nos dirigimos a Revelation Bowl, ¿verdad?», intentó romper el hielo él ahora. «Jeff y yo», «sí», dijo Sam, desabrida. «Tú puedes desviarte y bajar por algunos de los trazados más fáciles antes de la escalada. De lo contrario, tendrás que recorrer los últimos 500 metros con la tabla a cuestas. O los esquís, en tu caso», añadió con retintín. Siempre había pensado que los esquís eran tan convencionales. «Me las apañaré». Teddy sonrió con fanfarronería. «A diferencia de ti, yo sí que aprendí a esquiar en terrenos difíciles». Las implacables y heladas pistas de Stowe, donde el menor error podía costarte la vida. Sam hizo un mohín, como si se compadeciera de él. «¿Esquiar en la costa este? Lamento que hayas tenido que padecer ese martirio». «Sam», gritó Jeff desde la silla a su espalda. «Revelation, ¿verdad?». Sam se volvió,
Su hermano estaba repantigado en la silla, con un pie apoyado en el banco mientras la otra pierna colgaba sobre el vacío, sujeta aún a su tabla. Por supuesto. ¿Echamos una carrera? ¿Te atreves? Cuando quieras. La mirada de Teddy no paraba de saltar de uno a otro. ¿Siempre habéis usado Jeff y tú esa clase de código de gemelos? Código de gemelos cerrar interrogación, resopló Sam. Esto solo es una conversación para matar el rato. De pequeños, Jeff y yo nos comunicábamos con frases totalmente ininteligibles. La niñera se volvía loca. Teddy sonrió bajo su cuello de lana. Se le había puesto roja la punta de la nariz a causa del frío. ¿Lo he entendido mal o acaba de desafiarte a echar una carrera? Jeff y yo siempre competimos por ver quién baja Revelation Bowl más deprisa. El premio para el ganador consiste en tener permiso para obligar al otro a hacer lo que le pida. A Sam se le escapó una risita. El año pasado, después de ganar, le pedí que dejara las mallas térmicas de Daphne congelándose toda la noche en la calle. A la mañana siguiente se puso furiosa. Se encontraban ahora sobre la línea de árboles, el paisaje se deslizaba a sus pies como una sábana ininterrumpida de blanco. He oído que el equipo de esquí de King's College es sorprendentemente bueno, dado que no están en las montañas. El fantasma de una sonrisa aleteó en los labios de Teddy. Estamos hablando de la costa este, cierto, pero podrías echarle un vistazo. Pero, ¿por qué da todo el mundo por sentado que voy a ir a King's College? Sam se esforzó por refrenar su irritación. Quién sabe, a lo mejor no me matriculo en ninguna universidad. No lo dirás en serio, replicó con sorprendente convicción Teddy. Sam se encogió de hombros con desinterés. ¿Qué sentido tiene, para alguien como yo, abrir interrogación a alguien como tú, una de las personas más influyentes del planeta? ¿Alguien con verdadero poder para hacer del mundo un lugar mejor? Estás confundiéndome con mi hermana. Comprensible, puesto que te has enrollado con las dos. Sam hizo oídos sordos al brusco jadeo de sorpresa de Teddy. Beatriz ya participa en las reuniones del gabinete y ayuda a organizar la agenda nacional y los tratados internacionales. Ella tiene poder, no yo. El viento arreció, meciendo ligeramente la silla. Teddy levantó la voz para imponerse a los silbidos del aire. ¿No te das cuenta de que hay millones de personas para las que eres una fuente de inspiración? Estás en una posición única, Samantha, puedes usarla para motivar a la gente, para llamar la atención sobre asuntos relevantes, hablas de abogar por alguna causa, no de dictar las leyes ni de gobernar, lo interrumpió ella. Me convertiría en una animadora. Celebrar fiestas de postín y pedirles a los invitados que donen dinero para mi causa de la semana. No, gracias. Eso era lo que a Daphne le gustaría hacer con su vida, no a Samantha. Serías mucho más que una simple animadora si promovieras cambios reales, repuso Teddy. ¿O a qué preferirías dedicarte? Sam empezó a formular algún comentario desdeñoso e incisivo con el que burlarse de Teddy por su ingenuo idealismo, pero, en vez de eso, lo que brotó de sus labios fue la verdad. No sé lo que quiero hacer. Ni siquiera sé que se me podría dar bien. Quizá lo averigües si vas a la universidad. De súbito estaban levantando la barra de seguridad y saliendo a la cumbre barrida por el viento. Sam liberó el pie de su tabla y se la cargó al hombro, sin esperar a Teddy, que había sacado una correa de nylon del bolsillo de su chaqueta para sujetarse los esquís a la espalda, como una mochila. Sam comenzó a recorrer la cresta en silencio, siguiendo las huellas heladas grabadas en la nieve por los esquiadores que habían pasado por allí antes que ella. A su izquierda se extendía una cinta roja de advertencia, sujeta a varias estacas de madera espaciadas entre sí por varios metros. La cinta no serviría de nada si alguien sufría un resbalón, puesto que al otro lado la montaña acababa en una escarpada pared vertical. Llegaron por fin a lo alto de Revelation Bowl, una amplia extensión de nieve con forma de embudo que desembocaba en la otra cara de la montaña. Sam se bajó la cremallera de la chaqueta, acalorada a causa del ejercicio. El sol ya había dispersado las nubes. Volvió el rostro hacia arriba, dejando que sus rayos le besaran la frente. ¿Lista para perder?
Preguntó Jeff, aún sin resuello, mientras le dedicaba una de sus características sonrisas cargadas de picardía. Cuando quieras. Ignorando la muda presencia de Teddy a su espalda, Sam introdujo los pies en los estribos de la tabla de snowboard. Se acercó al filo de la cuesta y cogió impulso. El aire la fustigaba, implacable, como si intentase reducir su ropa a jirones. La nieve en polvo, alta hasta las rodillas, volaba en blancos surtidores que la flanqueaban. Sam se sentía como si hubiera estado varada cada minuto que no había estado subida en la tabla, como si solo ahora, surcando la cara de esa montaña, estuviese viva realmente. Jeff le había tomado la delantera como una bala, y sentía a Teddy pisándole los talones, sutil el silbido de sus esquís comparado con el estruendoso arado de la tabla. Sam dobló los tobillos y cargó todo su peso hacia adelante, con más ímpetu ciego que nunca, como espoleada por las palabras de Teddy. ¿Con qué derecho se atrevía a juzgarla? La tabla se desvaneció bajo sus pies. Una vez, cuando tenía 5 años, Sam se había lanzado montaña abajo en un intento por escapar de su monitor particular. Se le acabó la nieve y terminó patinando por 20 metros de barro antes de comerse un arbusto. Cuando la patrulla de esquí logró rescatarla por fin, había perdido 2 dientes y sonreía de oreja a oreja. Sam se sentía así ahora. Surcaba la pendiente cada vez más deprisa, esforzándose desesperadamente por volver a plantar el pie en el estribo, voló por los aires hasta impactar en la nieve con un sonoro golpazo, rodando cuesta abajo. El mundo se redujo a un cegador remolino de blanco. Se ovilló sobre sí misma, esperando hasta que todo volvió a estar en calma. Sam. No era la voz de Jeff, para su sorpresa, sino la de Teddy. La agarró del codo para levantarla. ¿Te has hecho daño? Estoy bien. Sam buscó su tabla a tientas entre los montones de nieve y volvió a anclarse a ella, primero un pie y después el otro. Se sentía avergonzada de pronto, no por la caída, sino por la razón de esta, por haber estado pensando en Teddy. Enhorabuena, se obligó a decir mirando montaña abajo, hacia Jeff. Ahora voy a tener que hacer lo que me pidas. Sam se envolvió en una esponjosa toalla blanca antes de dirigirse al jacuzzi cubierto, adosado a la casa, cuyas paredes de cristal disfrutaban de una vista que abarcaba todas las montañas. También había una bañera exterior, por supuesto, pero a Sam le dolían todos los músculos y no le apetecía tener que salir al frío una y otra vez para reactivar los surtidores. Al doblar la esquina, descubrió que no estaba sola. Oh, perdona. No pasa nada, dijo titubeante. Teddy se levantó, sacudiendo la cabeza. Por favor, no vayas a asustarte por mí. Hay sitio de sobra. Era cierto, ese jacuzzi había sido diseñado para acomodar a 15 personas. Pero, ¿no era un poco raro estar ahí, a solas, con el chico con el que salía su hermana? Por otra parte, pensó Sam, no había oído a Teddy mencionar el nombre de Beatriz en todo el fin de semana. A regañadientes, dejó caer la toalla y se metió en el agua. Llevaba puesto un bañador de una pieza de color fucsia brillante, el cual a efectos prácticos no se podría calificar de una pieza con todos los cortes estratégicamente repartidos que tenía. Era la clase de prenda que no se habría podido poner en verano, porque las marcas de bronceado que le dejaba eran demasiado llamativas. Además, después de ese porrazo, seguro que necesitas más que yo un buen baño caliente, continuó Teddy aventurándose a sonreír. ¿Ya ha decidido Jeff cuál va a ser tu prueba? Todavía no. Espero que se le ocurra algo extraordinario, porque esta oportunidad tardará en presentársele de nuevo. No suelo perder con él, se vanaglorió Sam. Teddy se rió por lo bajo. Mientras no os dé por congelarme la ropa interior larga. No prometo nada. Sam maniobró hasta colocar la espalda sobre uno de los surtidores. Se obligó a mirar por la ventana, porque, de lo contrario, tendría directamente enfrente a Teddy. Sus brazos, tan musculosos, la sombra de barba que le cubría el mentón, el vapor se arremolinaba sobre sus cabellos, volviéndolos un poco más oscuros que de costumbre, como finos hilos de oro. Samantha. Teddy se aclaró la garganta. Quería disculparme por lo que te dije antes. Estuvo fuera de lugar. No, tenías razón.
La respuesta de Samantha pareció sorprenderla tanto a ella como a Teddy. Contempló la superficie del agua, mordiéndose el labio. A diferencia de Beatriz, Jeff y yo no tenemos ningún papel definido, ningún propósito, ningún trabajo para el que se nos haya formado. Sencillamente, existimos. Teddy negó con la cabeza. Lamento informarte de que no eres lo bastante aburrida ni holgazana como para sencillamente existir. Sam se sintió curiosamente agradecida por sus palabras. Y quizá fuera el brillo de comprensión en sus ojos, o la deliciosa temperatura del jacuzzi, pero el caso es que se sintió impelida a confesar la verdad. Esa no es la única razón por la que estoy dándole tantas largas a lo de la universidad, dijo, despacio. ¿A qué te refieres? Una gota de sudor resbaló por la curva del cuello de Teddy hasta posarse seductoramente en el hoyuelo de su garganta. Tenía las pestañas puntiagudas a causa de la humedad. Sam se obligó a apartar la mirada de él. Beatriz odiaba Harvard. No en el aspecto académico, sino social. Siempre se sintió aislada, como si no formara parte realmente de aquello. Esbozó una sonrisita ladeada. Sé que lo disimulo muy bien, pero lo cierto es que no tengo muchos amigos. ¿En serio? ¿Ni siquiera las chicas que iban a clase contigo? Por algún motivo, Sam pensó en la escuela elemental, cuando algunas de las chicas solían robarle cosas a ella o a Beatriz para venderlas por internet. Las antiguas placas con sus nombres valían $100, cualquier cosa que estuviera firmada, como los deberes o exámenes, más todavía. Cuando el palacio se enteró, Beatriz se había vuelto aún más discreta y reservada, mientras que Sam reaccionó ignorando por completo a sus compañeras de clase y saliendo con Jeff y sus amigos. Pensándolo bien, probablemente aquello había marcado el comienzo de su fama de casquivana. Esas chicas en realidad no son mis amigas. ¿Por qué lo dices? No había desafío en la voz de Teddy, solo curiosidad. Porque una amiga de verdad te perdona por tus defectos, mientras que ellas se dedicaban a coleccionarlos para después difundirlos en forma de cotilleos. Suspiró mientras acariciaba la superficie del agua con la punta de los dedos. Solo tengo una auténtica amiga, y esa es Nina. Eres afortunada por tener una amiga como ella. Sam se mostró de acuerdo, asintiendo con la cabeza. Pese a todo, me asusta pensar que ir a la universidad solo servirá para poner de relieve lo sola que estoy en realidad. Y me pasaré 4 años siendo igual de desgraciada que Beatriz. Peor, seguramente, porque yo no soy ninguna as para los estudios, como ella. Podrías probar a hablar de esto con Beatriz, ¿sabes? Beatriz no tiene tiempo para mí últimamente. Teddy sacudió la cabeza. Creo que te sorprenderías. Sam rememoró la noche del musical, cuando Beatriz había llamado a su puerta, asustada y perdida, y ella la había recibido con desdén. El recuerdo hizo que se ruborizara. ¿Y tú? ¿Has hecho buenos amigos en Yale? Decidió preguntar. Sí, aunque me parezco a ti en ese sentido. Conservo el mismo mejor amigo desde la infancia, admitió Teddy. Resulta más sencillo cuando alguien te conoce de casi toda la vida, más que con la gente que te juzga a primera vista. Sam jugueteó con la cinta de color verde lima para el pelo que le ceñía la muñeca. Te entiendo. La primera impresión que causo en la gente nunca es positiva. El azul de los ojos de Teddy se intensificó. O a veces la primera impresión es buena, y es la segunda la que lo estropea todo. Sam se preguntó si estaría hablando de ellos, de la primera impresión que ella se había llevado de Teddy, y lo drásticamente que había cambiado cuando empezó a salir con su hermana. Interrumpió su desconcierto la vibración del teléfono, que había dejado apoyado en una repisa cercana. Sam salió del jacuzzi para cogerlo. Abrió desmesuradamente los ojos al ver el texto que acababa de recibir. Beatriz viene de camino. Debería llegar dentro de un par de horas, dijo rumiando las palabras. No se había fijado en lo mucho que esperaba que Beatriz se quedase varada en Montrose. Celebro que esté bien, replicó Teddy, aunque la noticia había provocado que una expresión enigmática le ensombreciera los rasgos. Teddy, ¿qué está pasando realmente entre mi hermana y tú? Teddy no respondió de inmediato.
No soy lo bastante bueno para Beatriz, dijo, al cabo, con una sonrisa afligida. Acabará con alguien mucho más importante que yo, el duque de Cambridge, quizá, o el Zarevich. Sam puso los ojos en blanco. No puede juntarse con otro heredero. Políticamente hablando, resultaría imposible. ¿En serio? Por supuesto. Los últimos herederos a sus respectivos tronos en contraer matrimonio fueron Felipe de España y la reina Mary, y todos sabemos cómo acabó. Sí, más o menos, respondió con brusquedad Sam. Bueno, lástima. Teddy exhaló un suspiro. Lo cierto es que he disfrutado conociendo a tu hermana. La admiro, de veras. Es el cumplido menos romántico que he escuchado en mi vida. Sam no pretendía soltárselo de esa manera, pero, para su alivio, Teddy no dio muestras de haberse molestado con sus palabras. Es la futura reina. No creo que deba albergar ningún sentimiento romántico hacia ella, dijo abruptamente el muchacho. Existe en una dimensión superior a la del resto de nosotros, a la altura de, no sé, de los símbolos y los ideales. Dicho de esa manera, parecía realmente imposible albergar ningún sentimiento romántico hacia Beatriz. Me siento muy agradecido, en cualquier caso, porque tus padres me considerasen digno de, vuestra relación la han organizado mis padres. ¿Tu hermana no te lo había contado? Teddy suspiró ante su mirada de perplejidad. Tus padres elaboraron una lista con todos los hombres que querían que Beatriz conociera en el baile de la reina, y yo pasé el corte. Mis padres, por supuesto, añadió, no me explicaron la verdadera razón por la que habíamos asistido al baile esa noche hasta después de haberte conocido. Sus ojos le suplicaban en silencio que lo perdonara. Nunca me habría metido en aquel guardarropa contigo de haber sabido que estaba en la lista de finalistas de Beatriz. Lista de finalistas. Santo cielo. Sam recordó lo que había dicho Beatriz la mañana después de aquel baile. No eres tú a la que le están exigiendo que busque marido. Lo había malinterpretado todo. Había dado por sentado que Beatriz estaba saliendo con Teddy por capricho, cuando lo cierto era que sus padres aparentemente querían una boda real. Quizá hubieran leído todos esos artículos de opinión que se quejaban de la falta de novio de Beatriz, o quizás sencillamente estuvieran ansiosos por tener algún nieto, por garantizar la importantísima sucesión durante al menos otra generación. No lo sabía, murmuró. Mira, Beatriz y yo nos llevamos bien, dijo Teddy. Nos entendemos. Pero, si de mí dependiera, dejó la frase inacabada, flotando en el aire. ¿Por qué? Fue lo único que acertó a murmurar ella. Teddy agachó la cabeza para rehuir su mirada. Se esperan ciertas cosas de mí, por ser quien soy. Sobre todo, desde que mi familia perdió su fortuna. Sam se sobresaltó. ¿Qué? Como tantas antiguas familias de Nueva Inglaterra, acumulamos nuestro dinero hace generaciones y desde entonces nos hemos dedicado a administrarlo. Hasta que se produjo la última recesión, y descubrimos que mi abuelo había arriesgado la gran mayoría en unas cuantas inversiones volátiles. Falleció el año pasado. Mi familia está a punto de quedarse sin nada. Todas las casas, todos los títulos, todo nuestro estilo de vida. Ya hemos tenido que despedir a cientos de personas, hemos vendido nuestros negocios. ¿Sabías que mi familia era el mayor generador de empleo de la zona de Boston? La voz de Teddy sonaba ronca de angustia. Cuando te encuentras en esa clase de posición y la heredera al trono te pide que salgas con ella, no es una propuesta que puedas rechazar. Sencillamente, no puedes. Sam dejó vagar la mirada por la ventana, revueltos sus pensamientos con todo lo que había dicho. Una de las familias de la vieja guardia a punto de perderlo todo, el futuro de toda una comunidad sobre sus hombros, era mucho peso para que cargara con él una sola persona. La transformación que se operó entonces en Teddy fue sutil, pero Sam se dio cuenta. El modo en que se le había puesto rígida la espalda, la lejanía de su mirada, era sobrecogedoramente similar a la transformación que había visto en Beatriz tantas veces, ese distanciamiento y formalidad que adoptaba, como si se pusiera la máscara de los Washington. No debería haberte contado nada, dijo el muchacho, apesadumbrado. Nadie lo sabe. Ni siquiera a tu hermana. ¿Puede quedarse entre nosotros, por favor?
Desde luego. Lo que pasa en el jacuzzi, se queda en el jacuzzi. San intentaba restarle seriedad a la situación, pero de súbito comprendió que sus palabras contenían una posible segunda lectura. El brillo en los ojos de Teddy le dijo que también él se había dado cuenta. Sana nadeó hacia él, extendiendo las manos bajo la burbujeante superficie del agua. Teddy vaciló antes de entrelazar los dedos con ella. «Esta carga es demasiado pesada para ti solo», murmuró ella. «Siempre he sabido que es lo que se espera de mí, como estoy seguro de que ocurre también con tu hermana. Por eso nos entendemos tan bien». Teddy esbozó una sonrisa ladeada. «Aunque las cosas habrían sido más fáciles para Beatriz y para mí si no te hubiera conocido a ti antes». «Teddy, no me arrepiento», se apresuró a interrumpirla él. «Da igual lo que pase, me alegro de haberte besado. Aunque solo haya sido una vez, en un guardarropa. Da igual lo que pase». Aquella frase sonó como el brusco deslizar de una aguja sobre el vinilo, como uñas sobre una pizarra, porque Sam sabía cuáles eran las palabras que Teddy había preferido omitir. Daba igual lo que pasase entre él y Beatriz. Daba igual que terminaran casándose. Solo que su hermana no estaba aquí en estos momentos, y Sam se negaba a cederle el protagonismo. Beatriz podría estar con Teddy el resto de su vida, pero no ahora. Esta parcela de tiempo poseía autonomía propia, era independiente del resto del mundo, de las consecuencias, los arrepentimientos y las conjeturas. No pertenecía en absoluto a Beatriz, sino a Teddy y Sam. Sus manos todavía estaban enlazadas debajo del agua. Sam se sentía mareada, ya fuera por la altitud, el calor o la repentina proximidad del rostro de Teddy. Sus labios se tocaron. El beso fue tierno y delicado, lejos de los besos febriles que habían compartido en el guardarropa aquella noche. Era el beso que podrían haberse dado si se hubieran conocido en otras circunstancias. Si hubieran tenido la oportunidad de disfrutar de una auténtica cita, si Beatriz nunca se hubiera interpuesto entre ambos. Capítulo 18. Daphne. Daphne se estremeció. El roce de la brisa nocturna era una fría caricia sobre sus brazos, como las mangas de uno de sus batines de seda. Llevaba puesto un vestido de cóctel de tul negro con detalles de oro, con una chaqueta corta de piel echada sobre los hombros. Pero no se había arreglado pensando en el tiempo, sino en la batalla. Para recordarle a Jefferson todo aquello a lo que había renunciado. Sus tacones de aguja emitían un gratificante repiqueteo al golpear la acera mientras encaminaba hacia Smugglers. No había ningún cartel en la fachada, nada que te indicara que estabas en el sitio correcto salvo por una sola palabra, socios, en caracteres de bronce bruñidos sobre la puerta. Se rumoreaba que los propietarios de aquel club privado, diseñado para aficionados al esquí de lujo, eran los mismísimos Washington, aunque nadie lo sabía a ciencia cierta. La identidad de los dueños constituía un secreto tan bien guardado como lo que sucedía tras aquella célebre puerta de madera. Smugglers exigía a todos sus huéspedes que dejaran el teléfono en la entrada, sobre todo cuando la familia real estaba presente. Jamás se había publicado ninguna foto no autorizada de su interior, lo cual únicamente servía para avivar las especulaciones, por supuesto. Que si los recién casados duques de Roanoke habían tenido allí una riña de enamorados tan acalorada que uno le había lanzado un tenedor al otro, quién se lo había lanzado a quién era algo que continuaba sin esclarecerse, que si la hermana del rey, Margaret, había celebrado allí su despedida de soltera y, achispada, había utilizado el teléfono fijo para molestar a todos sus ex, entre ellos el duque de Orleans y el Maharaja de Jaipur. La celebración más famosa de todas era la de esta noche, la fiesta de Nochevieja anual de los Washington. Pese a todos los esfuerzos de la familia real por evitar que trascendieran los detalles del acto, era evidente que la localidad al completo estaba al corriente. Una multitud de curiosos rodeaba la entrada del local, todo el mundo se empujaba para conseguir la posición más adelantada, como si, por algún milagro, el equipo de seguridad fuese a cambiar de opinión para dejarles pasar indiscriminadamente. En primera fila de la muchedumbre Daphne vio a unas cuantas de las It Girls que triunfaban en la escena social de la capital, con sus vestidos demasiado cortos y sus diamantes demasiado grandes.
Todas la observaban de reojo, pero se negó a establecer contacto visual con ellas. Se dirigió directamente al comienzo de la fila, como si aquel fuese su sitio. Porque lo era. Hola, Kenny. Saludó al guardia con la cabeza mientras pasaba de largo, contoneándose, esperando que él no, Daphne. Kenny se puso firme, sobresaltado, y sonrió con incomodidad. Una división pronunciada separaba sus incisivos. No te había visto en la lista de este año. Por lo general, a Daphne le encantaban las barreras, pero solo cuando estaba en el lado correcto de las mismas. Me ha invitado Jefferson, dijo inocentemente, y le enseñó su teléfono. Por supuesto, contenía una serie de mensajes de Jefferson. Apretó los puños a los costados, rezando para que Kenny no pulsara el icono de contacto, pues entonces comprobaría que los mensajes en realidad provenían del teléfono de su madre. Daphne los había redactado personalmente, mientras se preparaba para salir. ¿Habéis vuelto?, preguntó Kenny, que a continuación sacudió la cabeza mientras le devolvía el teléfono. Lo siento, pero no puedo. Hoy no. Daphne sintió una oleada de pánico en el estómago. No podía permitirse el lujo de que toda esa gente fuera testigo de su humillación. Sabes que no represento ninguna amenaza, insistió, y abrió su reluciente bolso negro para enseñarle el cepillo para el pelo y el lápiz de labios alojados inofensivamente en su interior. Antes de que Kenny pudiera rechazarla de nuevo, la puerta de Smugglers se abrió de golpe y apareció Ethan. Le bastó una simple mirada para comprender qué ocurría. Daphne se obligó a mirarlo a los ojos. «Cuánto lo siento, Daphne». Esto oyó cómo Ethan pugnaba por disimular una sonrisa. «Es culpa mía. Jeff me pidió que añadiera tu nombre a la lista, pero se me olvidó por completo. No puede pasar». Esto último iba dirigido a Kenny. Daphne seguía sonriendo con dulzura e ingenuidad, pero la sangre le hervía por dentro. Kenny pareció pensárselo antes de claudicar. «Vale, pero solo esta vez». En el obligatorio punto de recogida, Daphne cambió su teléfono por una ficha de plástico. Empezó a bajar la escalera, pero Ethan le ofreció un brazo con gesto elocuente. No le quedó más remedio que aceptarlo. La lucerna del techo, cuyos brazos eran astas de ciervo, proyectaba una tenue claridad sobre las paredes de color verde oscuro del salón, cubiertas de cuadros de estilo occidental. El suelo estaba jalonado de alfombrillas y muebles de cuero. El cuarto adyacente, que contenía una barra y una pista de baile, estaba repleto de mujeres con vestidos de lentejuelas y hombres con pajarita. Un somero escrutinio por parte de Daphne le confirmó que la concurrencia era la de costumbre. Condes, duquesas, representantes del Tribunal Supremo, un puñado de empresarios dispersos y varios miembros de la numerosa familia real. El monarca se encontraba de espaldas a la gigantesca chimenea de piedra, y su brazo rozaba el de la reina mientras ésta relataba una anécdota. Solía mostrarse jovial en este tipo de actos, riéndose, indicando por señas a los sirvientes que mantuvieran llenas las copas de vino de todos los invitados, pero esta noche Daphne detectó una inusitada seriedad en su porte. «Ya puedes retirarte», murmuró Daphne desenganchando su brazo del de Ethan. «Tu gratitud, como siempre, es abrumadora». Mensaje recibido, Ethan. «No hace falta que te regodees. Pero es que se me da tan bien». Sus ojos relucían como estrellas oscuras. «No estoy de humor, ¿vale?» Una sonrisa lánguida y sensual se dibujó en los labios de Ethan. «Venga ya, Daphne. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, por llamarlo de alguna manera, pero deberías alegrarte de que esté aquí. De lo contrario, aún estarías en la puerta, esgrimiendo tus falsos mensajes de texto». Daphne frunció los labios para reprimir una réplica mordaz. «Gracias por ayudarme a entrar», se obligó a decir. Su incomodidad hizo que a Ethan se le escapara una risita. «No te preocupes, ya me devolverás el favor». Daphne ni siquiera se dignó responder a eso. No tenía la menor intención de saldar ninguna supuesta deuda con Ethan. Este cogió 2 copas de champán de la bandeja que portaba un camarero e intentó darle una, pero Daphne negó con la cabeza. Nunca bebía en público.
Daba igual que fuese a cumplir los 18 dentro de unos meses y que en este tipo de encuentros consumir alcohol siendo menor de edad estuviera permitido tácitamente, o se hiciera educadamente la vista gorda, al menos. Se había esforzado demasiado como para arriesgarse a perder su imagen por un cóctel. Es Nochevieja, a nadie le importa, insistió Ethan, pero Daphne hizo oídos sordos. Tenía la mirada fija en una chica que estaba a un lado de la sala, con un vestido negro, sin tirantes y botas bajas, botines como en una fiesta de Nochevieja formal. Fue la expresión que anidaba en los oscuros ojos castaños de Nina lo que provocó que Daphne se fijara tanto. Porque esos ojos no se apartaban del patio, donde se encontraba el príncipe Jefferson. El hecho de que ambas estuvieran pendientes de él resultaba mortificante. Detestaba que tuvieran eso en común, que tuvieran algo en común. Daphne se acercó a ella con paso vivo. Nina. ¿Cuánto tiempo, desde el verano pasado, por lo menos? Le imprimió un tono de inseguridad a su voz, dando a entender que su interlocutora no era lo suficientemente memorable como para poder hablar con certeza. Nina se encogió de hombros. Asistí al baile de la reina hace unas semanas. ¿No nos vimos allí? A Daphne se le heló la sonrisa en los labios. ¿Sería Nina la culpable de que Jefferson hubiera salido corriendo en mitad de su baile? Por cierto, estás fantástica. Me encantan esos pendientes. Era una vieja táctica suya. Medir a sus rivales mediante cumplidos, para que se confiaran. Nina se llevó una mano a la oreja, como si quisiera verificar cuáles eran los pendientes que llevaba puestos. En la cara interior de su muñeca destelló un tatuaje. Ah, son de Samantha. Claro que lo eran. Bueno, pues me parecen encantadores, declaró Daphne, y ladeó ligeramente la cabeza. ¿Sabes? No tenía ni idea de que estuvieras en la zona. ¿Será posible que no te haya visto publicar nada? Las redes sociales no son lo mío, replicó Nina sin darle importancia. Ahora que lo pienso, tampoco yo sabía que tú estuvieras aquí este fin de semana. ¿Has venido con tus padres? Menudo descaro. Pues sí. Me crucé con Jefferson el otro día, de hecho, en el remonte de Apex. Si llego a saber que estabas aquí, habría sugerido que te reunieras con nosotros, añadió en un tono diplomáticamente desconcertado. Nina se rió con condescendencia. No pasa nada. En esas vistas tan exigentes soy incapaz de seguir el ritmo de Jeff. No podría seguirnos el ritmo en ninguna parte. Creo recordar que te gustaba más quedarte leyendo junto a la chimenea que bajar por las cuestas. Me alegra saber que las cosas no han cambiado. No todas, replicó Nina, como si quisiera recordarle a Daphne cuál era el cambio más importante de todos, el de su relación con el príncipe. No había nada más que extraer de allí. Daphne ya le había transmitido su mensaje. Si me disculpas, dijo de forma enigmática antes de alejarse envuelta en un remolino de tule con lentejuelas. Jefferson estaba en el patio de la parte de atrás, rodeado por un corro de gente, mujeres jóvenes, en su mayoría, que no paraban de lanzarle miraditas sesgadas y juguetear con su ropa como si la tela estuviera dándoles demasiado calor de repente, o como si no hubieran sabido abrocharse bien los vestidos. Daphne no se dejó amilanar. Las chicas siempre estaban arrojándose a los pies de Jefferson. Ya era así incluso cuando el príncipe y ella salían, y las cosas no cambiarían, estaba segura, hasta que anunciaran su compromiso. O tal vez incluso hasta que se casaran. Cuando logró cruzar por fin la mirada con Jefferson, éste la saludó con una sonrisa cordial, relajada, y la siguió hasta una fogata excavada en el suelo. El rutilar de las guirnaldas con diminutas bombillas que había colgadas por todas partes rivalizaba con el de las estrellas que brillaban sobre sus cabezas. ¿Te puedes creer la cantidad de nieve que estamos teniendo este año?, exclamó el príncipe. Estoy pensando en volver a Apex mañana, por si quieres quedar allí con nosotros. Daphne se esforzó por no hacer una mueca ante ese nosotros en el que ella ya no estaba incluida. Me encantaría. Con el siguiente paso que dio, Daphne dejó que su vestido se deslizara ligeramente hacia abajo. Como cabía prever, los ojos de Jefferson saltaron de inmediato sobre las curvas de su escote.
Por un momento, el brillo que se reflejó en ellos, un brillo que Daphne conocía muy bien, le pareció que era algo a lo que podría sacarle partido. Me lo pasé muy bien contigo ese día. Hacía meses que no me divertía tanto. Daphne respiró hondo y se dispuso a lanzarse al vacío. Te echo mucho de menos, Jefferson. El príncipe parpadeó, sin saber qué decir. Sé que las cosas entre nosotros terminaron de forma muy complicada, murmuró Daphne, destilando seducción con cada palabra. Pero ahora estoy aquí y me gustaría que nos diésemos otra oportunidad. Esta vez no hace falta que esperemos. Por nada. El mensaje que intentaba transmitir era inconfundible. Desde la ruptura, Daphne no había dejado de preguntarse si su error habría sido no haberse acostado nunca con Jefferson. En su momento, le había parecido lo más acertado, quizás estos fueran tiempos modernos, pero ella apuntaba al más alto de los objetivos y, por consiguiente, se regía por el más alto de los estándares. Un estándar marcado, no tendría sentido negarlo, por la princesa Beatriz. Le había dicho a Jefferson que eran demasiado jóvenes, que prefería esperar a que ambos hubiesen madurado un poco más. Y, para ser justos, sí que eran jóvenes. Ella contaba apenas 15 años cuando empezaron a salir. Ahora era mayor, en cualquier caso, y se sentía mucho más segura de sí misma, de lo que quería. Aunque no solía cometer esos errores de cálculo tan monumentales, supo de inmediato que acababa de decir lo que no debía. Jefferson dio un paso atrás, doblando la distancia que mediaba entre ellos. La sonrisa se evaporó de los labios de Daphne. Lamento que te hayas llevado una impresión equivocada, dijo atropelladamente el príncipe. Cuando estábamos practicando snowboard, pensé que te habrías dado cuenta de que solo somos amigos. Ahora estoy con otra persona. Daphne notó como si se le encogieran los pulmones en el pecho. Aspiró una honda bocanada de aire, con dificultad, pugnando por no desplomarse. El oxígeno escaseaba a esa altura. Aunque su voz parecía emanar de una distancia imposible, sonó igual de fría y elegante que siempre. Bueno, pues ya nos veremos por ahí. Estaba tan segura de que a Jefferson aún le gustaba, de que podría convencerlo para que volviera con ella, sobre todo ahora que por fin, después de tantos años, estaba dispuesta a poner el sexo sobre la mesa. Intentó no pensar en lo que eso implicaba, en lo que debía de estar sucediendo entre Nina y él en la cabaña. Pese a todos sus esfuerzos por evitar las imágenes, sin embargo, éstas inundaban su mente, cada una más espantosa que la anterior. Jefferson presentándole a Nina a su abuela, enviándole una ristra de corazoncitos por el móvil en pleno día, levantándole el pelo para darle un beso en la nuca. Todas esas cosas que antes había hecho con Daphne, al menos al principio, ahora las estaría haciendo con ella. Daphne había renunciado a todo por Jefferson, había diseñado su vida entera tomándolo a él como eje. Ahora era como si su futuro se desinflara ante ella, ensombreciéndose y difuminándose en los bordes hasta desembocar en la nada más absoluta. Los sonidos de la fiesta se redujeron a un sordo rugido bajo el martilleo atronador de su corazón. Volvió adentro ciegamente, abriéndose paso a empujones. Daphne. La princesa Samantha estaba junto a la barra, sosteniendo un vaso de líquido transparente que no debía de ser agua. Se inclinó hacia adelante, acercándose a Daphne en exceso. Samantha siempre había sido así. Se negaba a habitar en el espacio normal que separaba a la gente. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó Samantha con un timbre de desafío en la voz. La fiesta es asombrosa, como siempre. Daphne creía haber sonado convincente, pero Samantha resopló con una sonrisa de incredulidad. ¿En serio? Porque pareces igual de desdichada que yo. El comentario sorprendió tanto a Daphne que ni siquiera se molestó en negarlo. La noche no está yendo tan bien como esperaba, se oyó decir. Y a continuación, sorprendiéndose más aún a sí misma. ¿Por qué te sientes tú desdichada? Cerrar interrogación. ¿Qué más da?, repuso la princesa, con un toque de amargura. No dejaba de lanzar miraditas de reojo a alguien que estaba en la otra punta de la habitación. Daphne siguió su dirección hasta donde la princesa Beatriz se encontraba, junto a Theodore Eaton.
Los dos sonreían, conversando con el mismo grupo de invitados. Cuanto más los observaba Daphne, sin embargo, más le daba la impresión de que sus movimientos eran coordinados, pero dispares, como el de dos trenes que circulasen por vías paralelas. Beatriz no miraba nunca a Theodore, sino a su alrededor. Veo que tu hermana ha llegado a tiempo. Sí, dijo Samantha con desinterés. Levantó su vaso, ya vacío, y lo agitó con un destello provocador en la mirada. ¿Me acompañas? La atención de Daphne se desvió a la pista de baile, donde había hordas de personas reunidas, aguardando la cuenta atrás de la medianoche. Varios empleados de la organización habían empezado a repartir matasuegras y collares fosforescentes. ¿Por qué no debería tomarse una copa, por una vez? Por primera vez en su vida, Daphne estaba borracha en público. Después de que ella y Samantha se hubieran tomado aquella primera ronda de chupitos, Daphne había insistido en pasarse al champán, que por lo menos parecía más elegante. Pero ya iba por la tercera copa, o era la cuarta, y a esa altitud, con el estómago vacío, se le estaba subiendo con fuerza la cabeza. Samantha y ella estaban en la pista de baile, saltando y bromeando como si siempre hubieran sido muy amigas. De no haber bebido tanto, Daphne se habría reído de lo irónico que resultaba aquello. Se había pasado años obsesionada, urdiendo toda clase de planes para congraciarse con la melliza de Jefferson, cuando la clave estribaba en convertirse en la compañera de borracheras de Samantha. Hizo una pirueta, provocando que el montón de cordones resplandecientes botara alrededor de su cuello. Junto a la cabina del DJ, vio a Sir Sanjay Murthy acompañado de sus dos hijos adolescentes, quienes asistían a la Academia Forsyth con Jefferson. Ambos le dedicaron sendos guiños de aprobación. Daphne les lanzó un beso en respuesta. Jamás habría sospechado lo absolutamente liberador que era aquello, beber hasta que los límites de la realidad se evaporaban y desaparecían. Hacer algo deliciosamente ilícito, tan solo para demostrar que nada tenía ninguna importancia. ¿Sería así como se sentía Samantha en todo momento? En tal caso, no era de extrañar que hubiese salido como había salido. Unos dedos le ciñeron del talle, y Daphne no solo no los apartó de un manotazo, sino que se inclinó provocativamente hacia atrás. «Venga ya, Daphne. Esto es impropio de ti», le susurró Ethan al oído. Su aliento, cálido y fresco al mismo tiempo, le provocó una cascada de escalofríos que le recorrieron la espalda. «Estoy perfectamente, gracias», lo informó ella. Cuando Ethan intentó darle la vuelta para mirarla a la cara, Daphne resbaló sobre uno de sus tacones y perdió el equilibrio. Unas cuantas personas miraron en su dirección, pero Ethan consiguió sujetarla antes de que se cayera en la pista. Continuó impulsándola con un movimiento experto para que describiese una vuelta completa, haciendo como si el aparente percance solo hubiera sido un movimiento de baile demasiado impetuoso. Los curiosos perdieron el interés enseguida. «Faltan 5 minutos para las 12», proclamó el DJ, que procedió a subir aún más el volumen de la música. Los brazos de Ethan seguían, sosteniéndola con firmeza a la altura de los codos. «Creo que va siendo hora de que te marches a casa». Por una vez, Daphne se permitió examinar sin tapujos a Ethan, enumerando sus virtudes con la mirada. El brillo de inteligencia que le iluminaba los ojos, la suave curva de sus labios, el blazer hecho a medida que llevaba puesto realzaba la amplia línea de sus hombros. Daphne los rodeó con los brazos, intentando recuperar el equilibrio. «Tengo que quedarme hasta las 12, por lo menos», lo informó, y bajó la voz para añadir, susurrando. «Puedes besarme cuando empiece la cuenta atrás, si quieres». Quizá los celos consiguiesen derribar el muro de indiferencia de Jefferson. O quizá fuera tan solo que le apetecía volver a besar a Ethan. Por segunda vez en la misma noche, había dicho lo que no debía. Ethan retrocedió ante sus palabras con las facciones crispadas de rabia, o tal vez de dolor. «Estás siendo injusta, Daphne», dijo en voz baja. «Sabes que no es así como te quiero». «No así». Sin darle tiempo a reaccionar, la agarró de la muñeca y se abrió paso a través de la testada pista de baile. Daphne miró atrás, a Samantha, que ni siquiera parecía haberse percatado de su ausencia antes de que se tropezara con él.
Doblaron una esquina y dejaron atrás otra barra, sobre la que se alineaban más copas de champán. Era singularmente consciente de lo estrecho que era el pasillo, de lo cerca que estaba de la calidez que desprendía el cuerpo de Ethan. ¿A dónde me llevas? No te conviene salir por la puerta principal. Créeme, ahí fuera hay demasiada gente con móvil. Ya no me fío de nadie, confesó Daphne, demasiado borracha como para morderse la lengua. Era cierto. Las únicas personas en las que alguna vez había confiado eran sus padres, y solo a medias. Lo sé, murmuró Ethan. Las protestas de Daphne se cortaron en seco al pasar frente al espejo que colgaba de una de las paredes. Donde debería estar su reflejo, vio el rostro de una desconocida flotando ante ella. Un rostro demacrado, con los ojos hundidos en sombras y el maquillaje corrido. Despojado de todo su volumen, el cabello caía lacio y sin vida alrededor de sus hombros. No puedo salir así, musitó, casi para sus adentros. Si lo hacía, esa imagen acapararía las portadas de toda la prensa amarilla. No te preocupes. Hay un taxi esperándote atrás. ¿Un taxi? Los taxistas no eran de fiar, y menos los que se dedicaban a recoger a la gente en fiestas como esta. Pagarás en efectivo, no temas. Ethan le dio una careta de plástico como las que solían verse en el Mardi Gras, estampada con las palabras, «Feliz Año Nuevo». Puedes ponerte esto, si te sientes muy paranoica. Daphne se cubrió con la máscara y se volvió hacia Ethan. No sé por qué estás portándote tan bien conmigo, pero te lo agradezco mucho, dijo con toda la dignidad que fue capaz de reunir. A lo mejor es porque sé lo que se siente al tener que vivir con un corazón roto, dijo él, huraño. A Daphne se le cortó la respiración. No lograba descifrar el gesto de Ethan. La miraba como si no tuviera secretos para él, como si pudiera ver a través del plástico dorado de la careta hasta la segunda de sus máscaras, su rostro perfecto, y más allá incluso, bajo la piel y los músculos, hasta el pozo de turbia y viscosa ambición que anidaba en lo más hondo de su ser. Nada de eso lo perturbaba. Ethan se despidió de ella con una inclinación de cabeza antes de reincorporarse a la fiesta. Mientras se alejaba, la mirada de Daphne se demoró en su nuca, entre la línea de su cabello y el cuello de su camisa. Sabía que no debería mirar así a Ethan, pero ya daba igual, ahora que Jefferson y ella habían terminado. Aunque, ¿habrían terminado realmente? ¿Estaba dispuesta a aceptar la derrota? Daphne cerró los ojos y apoyó la espalda en la pared mientras las distintas opciones que tenía desfilaban vertiginosas por su cabeza. Sonrió en un arrebato de inspiración. Este juego entre Nina y ella aún no había acabado, no mientras a Daphne le quedara por hacer su último movimiento. Fin del capítulo 18.